Ser cómplice nos hace igualmente responsables. Usted dirá, pero no es lo mismo ser un observador que ser partícipe, protagonista o estar en el cohecho. Significa haber participado. Yo creo que ser cómplice nos hace igualmente responsables. Cuando hay cosas que hay que denunciarlas. La sociedad avanza en el retroceso porque justamente muchas veces por creer que somos demasiado buenos o por tener miedo nos callamos. Cuando aquí hay cosas que hay que denunciarlas, porque si no las denunciamos siguen pasando y peor aún. Mire, hace muchos años nos reunimos un grupo de cristianos de jerarquía eclesiástica, si se quiere, de jerarquía religiosa, responsables sociales, como usted lo quiera llamar. Y lo hicimos público. Nos pusimos en una plaza, eventualmente organizados, y pedimos perdón a la sociedad por tanto silencio. Aunque particularmente mi persona era de los más menores, en ese momento, ya hace unos cuantos años, y no me tocó ser responsable a mí de esa época en particular, sin embargo asumí la conducta del grupo porque era cierto, lo que había pasado en la dictadura militar fue atroz, fue política y militarmente incorrecto, económicamente un terrible desastre. Pero ¿dónde estaba la complicidad del mundo cristiano, de los que en ese momento, en aquel entonces, en la década del 70 particularmente, hasta poquito después del 80, eran, por así decirlo, personas que podrían darse cuenta de que esa realidad correspondía denunciarla? Por supuesto que está el miedo porque si yo denuncio algo digo, ¿qué me va a pasar? Miedo a la persecución, miedo al que dirán, de los propios y de los extraños. Pero cuando uno se calla, muchas veces lo hace sabiamente, pero también es sabio en su oportunidad decirlas. ¿Y qué pedimos perdón, aunque yo no pertenecía en ese evento en la plaza a esa generación, pero sí me unía al espíritu del grupo, a que el mundo cristiano, el mundo de los creyentes, de aquellos que decimos ser cristianos, y sobre todo los que pertenecían a esa generación, se había hecho silencio de cosas que se veían en el barrio, de cosas que pasaban y uno era testigo y no los decía, y que la voz pública de la iglesia no se hizo escuchar, del mundo judeo-cristiano, no en general, sino particularmente en el mundo llamado protestante. Entonces, el haber hecho esa declaración nos hizo confesos que éramos observadores, que nos hacía cómplices, al menos como voz pública. Y yo creo que en esta oportunidad va a quedar demostrado, como no fue la única, que se terminó la complicidad. Aunque las cosas tienen nombre y apellido, se acabó la complicidad.
Le invito a poder dejar de ser cómplices, sin tener odio, sin tener rencor, sin ser despectivo y ser coherentes. Que esto nos enseñe a que nuestro mundo, el de donde somos responsables, seamos mejores. No mejores que los demás, aún mejores que lo que hemos sido nosotros en días, meses o años atrás. Tenemos que ir camino a ir mejorando. ¿Qué le parece? Y dejar de ser cómplice nos va a ayudar a nosotros a entender que con amor todo es posible, aunque tengamos que dejar de ser cómplices.